Hay un tipo de cansancio que no viene de haber hecho demasiado, viene de haber pensado demasiado, de haber evaluado, analizado, juzgado, comparado, optimizado, anticipado y revisado durante tantas horas seguidas que cuando llega el momento de descansar, la mente no sabe cómo parar. Porque llevas tanto tiempo diciéndole que su trabajo es no parar nunca, que su valor depende de seguir produciendo, que el momento en que deje de analizar será el momento en que algo importante se escape sin ser procesado correctamente. Si tienes ese tipo de mente, y si estás escuchando esto a esta hora de la noche, probablemente ya sabes exactamente de qué estoy hablando, sin necesitar que te lo expliquen con demasiado detalle. Es la mente que entra a una reunión sabiendo de antemano lo que van a decir, que ha simulado mentalmente todas las versiones posibles de la conversación antes de que empiece, y que durante la reunión real está constantemente comparando lo que ocurre con lo que había anticipado. La que lee la primera frase de un artículo y ya ha decidido si el argumento es válido antes de llegar al segundo párrafo, no porque sea arrogante, sino porque ha procesado tantos argumentos similares que el reconocimiento de patrones se ha vuelto completamente automático. La que escucha a alguien contar algo y simultáneamente está catalogando lo que escucha, clasificándolo, formulando su respuesta y evaluando la respuesta mientras la otra persona todavía está en mitad de su frase. La que nunca tiene una experiencia completamente nueva, porque siempre tiene una referencia anterior con la que comparar, una categoría donde colocar, un juicio previo que aplicar casi instantáneamente. Es la mente experta. Y quiero ser completamente claro sobre algo antes de seguir. Tiene muchas ventajas reales, genuinas, que no vale la pena minimizar ni negar, porque negarlas sería deshonesto y porque negarlas haría más difícil entender el problema real. La mente experta es eficiente de una manera que la mente inexperta no puede serlo. Es rápida. Toma decisiones con menos información porque ha aprendido a reconocer qué información es relevante y cuál no. Reconoce patrones antes de que estén completamente formados, lo que permite responder a situaciones complejas con una velocidad que para un observador externo puede parecer casi intuitiva, aunque en realidad sea el resultado de años de procesamiento acumulado. En los contextos donde esa eficiencia y esa velocidad son lo que se necesita, la mente experta es un recurso extraordinario, pero tiene también un coste que pocas veces se examina con la honestidad que merece, un coste que se vuelve especialmente visible por las noches, cuando el contexto que justificaba toda esa actividad evaluativa ha desaparecido y la mente sigue funcionando en el mismo modo, sin tener nada realmente útil que producir con él. La mente experta ha dejado de poder sorprenderse de verdad. Ha dejado de poder ver las cosas como son en lugar de como espera que sean. Ha dejado de poder estar completamente presente en la experiencia real, porque siempre está un paso por delante de ella, ya procesando lo que viene antes de que haya llegado, ya catalogando lo que está ocurriendo antes de haberlo observado con suficiente atención. Y por las noches, cuando esa mente se queda sin nada concreto que analizar, cuando el trabajo del día ha terminado y el cuerpo está listo para descansar, pero la mente no ha recibido ninguna señal clara de que puede parar, no para. Sigue evaluando, sigue juzgando, sigue comparando, pero ahora sin objeto externo que lo justifique, ni resultado útil que producir, girando sobre sí misma, sobre las decisiones del día, sobre los problemas de mañana, sobre la pregunta de si lo que hizo fue suficientemente bueno, si podría haberlo hecho de otra manera, si hay algo que se le escapó, si está preparada para lo que viene. El maestro zen japonés Shunryu Suzuki, que nació en Japón en 1804 y que fundó el primer monasterio zen en Estados Unidos en 1962,
donde enseñó hasta su muerte en 1971, escribió en su libro Mente Zen, Mente de Principiante, publicado el mismo año de su muerte, una frase que se ha convertido en una de las más citadas de toda la literatura zen contemporánea. No porque sea poética en el sentido literario, sino porque señala algo que resulta difícil de ignorar una vez que lo has encontrado. En la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto hay pocas. Esta noche vamos a explorar qué significa eso de verdad, no como aforismo decorativo que suena bien pero que no cambia nada, sino como algo que puedes sentir y aplicar antes de que termine este vídeo, antes de que te quedes dormido, en este momento concreto de esta noche concreta, con la mente que tienes ahora mismo, tal como está, sin necesitar que sea diferente de lo que es, para que lo que vamos a explorar tenga alguna relevancia. La mente experta. ¿Cómo funciona y qué le cuesta? Para entender por qué la mente del principiante es algo que vale la pena recuperar, algo que perdiste en algún punto del camino sin haberlo elegido deliberadamente y sin haber recibido aviso de lo que estabas perdiendo, primero es necesario entender con precisión ¿qué hace la mente experta? ¿Cómo construye su sistema de operación? ¿Y por qué ese sistema, aunque útil en muchos contextos, genera un coste específico que raramente se examina directamente? Porque desde dentro del sistema es muy difícil ver el sistema en sí mismo. La mente experta opera fundamentalmente a través de categorías. A lo largo de años de experiencia y aprendizaje, ha construido un sistema de clasificaciones cada vez más refinado y más automático que le permite procesar la realidad de manera muy eficiente, sin necesitar examinar cada situación desde cero. Cuando ve algo, cuando escucha algo, cuando se encuentra con una persona o una situación o una idea, no la observa con atención fresca. La identifica. Esto es de tal tipo, esta persona es de tal manera. Esta situación es como aquella que ya conozco. Este argumento es una variante de ese otro que ya evalué. Y a partir de esa identificación, responde desde la categoría, desde lo que ya sabe sobre ese tipo de cosa, sin necesitar examinar el objeto o la situación con demasiado detalle, porque ya sabe, desde su experiencia previa acumulada, lo que esa categoría implica. Este mecanismo es extraordinariamente útil en los contextos donde la eficiencia de reconocimiento tiene valor real. El médico que lleva 20 años diagnosticando puede reconocer patrones de síntomas que el médico recién graduado necesitaría muchas más pruebas para identificar, no porque sea más inteligente, sino porque ha construido a través de miles de casos un sistema de reconocimiento de patrones que opera mucho más rápido que el análisis explícito. El músico que ha tocado durante décadas escucha una pieza compleja y percibe simultáneamente la estructura armónica, el ritmo, la dinámica, la interpretación, dimensiones de la música que el oyente sin formación simplemente no puede percibir, porque su sistema de reconocimiento no ha sido desarrollado. El ajedrecista avanzado ve el tablero y reconoce configuraciones estratégicas en décimas de segundo que el jugador novato necesitaría minutos para procesar de manera explícita. En estos contextos, la mente experta es una herramienta de valor incuestionable. El problema no es que exista ni que funcione de esa manera. El problema es lo que ocurre cuando se convierte en el modo por defecto de relacionarse con toda la experiencia, incluyendo las experiencias para las que ese modo no fue diseñado, y en las que sus características más valiosas se convierten en sus limitaciones más importantes. La primera consecuencia problemática es que la mente experta deja gradualmente de ver lo que realmente está ahí y empieza a ver lo que espera que esté ahí. Cuando ya tienes una categoría sólida para algo, cuando ya sabes o crees saber con suficiente confianza como para no cuestionarlo, qué tipo de cosa es esa persona o esa situación o esa idea, la mente experta deja de prestar atención completa y detallada a la realidad específica y concreta que tiene delante. En su lugar,
Responde a la representación mental que ha construido de esa realidad a partir de sus experiencias previas con cosas que clasificó como similares. Y esas dos cosas, la realidad presente y la representación mental construida sobre experiencias pasadas, no son siempre idénticas. De hecho, raramente lo son completamente. Y en las diferencias entre ellas, en los detalles que la categoría no captura, está con frecuencia lo más importante y lo más nuevo de cada situación. La segunda consecuencia es que la mente experta genera rigidez de manera silenciosa y progresiva, de una manera que desde dentro raramente se percibe como rigidez, porque desde dentro se percibe como conocimiento. Cuanto más ha catalogado la mente, cuanto más sólido y más extenso es su sistema de categorías, más difícil le resulta procesar algo que no encaja limpiamente en ninguna de ellas. Algo verdaderamente nuevo, algo inesperado, algo que contradice lo que la experiencia previa sugería que debería ser. Ese tipo de experiencia genera incomodidad en la mente experta porque amenaza la estabilidad del sistema de categorías que le da su eficiencia y que, con el tiempo, se ha convertido también en la fuente principal de su sentido de competencia y de seguridad. La tercera consecuencia, y la más relevante para entender lo que ocurre en las noches difíciles, es que la mente experta no sabe descansar, no porque sea defectuosa, sino porque su modo de operación, el evaluar y el categorizar y el producir valoraciones y conclusiones, se ha vuelto tan automático a través de la repetición que ya no requiere ninguna decisión consciente de activarlo y tampoco puede ser desactivado de manera deliberada simplemente decidiendo parar. El piloto automático de la mente experta funciona independientemente de si hay algo útil que procesar o no. Y por las noches, cuando no hay ninguna tarea objetiva que requiera el nivel de análisis que ha sido el modo de operación durante el día, la mente experta no se detiene. Simplemente redirige su actividad evaluativa hacia lo que tiene disponible, que son los propios contenidos de la mente, el día que acaba de pasar, las interacciones que tuvieron lugar, las decisiones que se tomaron o que habrá que tomar, los problemas que quedaron sin resolver. Y esa actividad evaluativa nocturna, a diferencia de la que ocurre durante el día, en presencia de información real y de tareas reales, no produce resultados útiles con ninguna consistencia. No mejora las decisiones ya tomadas porque éstas ya fueron tomadas y no pueden ser cambiadas por el análisis nocturno. No prepara mejor para el mañana porque el nivel de análisis que la mente hace por las noches, desde el agotamiento, desde la falta de información completa, desde el estado de semivigilia que distorsiona la perspectiva en direcciones específicas y predecibles, raramente produce planes de mayor calidad que los que emergería naturalmente con descanso y con la distancia que da el tiempo. Solo produce más actividad mental, más agotamiento sobre el agotamiento que ya existía y la sensación frustrante y circular de estar atrapado en un bucle que no tiene salida, porque busca una salida con las mismas herramientas que son el origen del problema. Shoshin, ¿qué es y qué no es? En el Zen japonés, el concepto que describe la alternativa a la mente experta se llama Shoshin, que se traduce literalmente como mente de principiante y que Shunryu Suzuki eligió como título y como concepto central de su enseñanza más influyente, precisamente porque captura algo que resulta difícil de comunicar de otra manera con la misma precisión. Pero es importante empezar aclarando qué no es Shoshin, porque la confusión más común sobre este concepto, la que lo hace parecer naif o poco sofisticado, viene de una malinterpretación de la palabra principiante que vale la pena deshacer antes de seguir adelante. Shoshin no describe la mente de alguien que no sabe nada, que no tiene experiencia, que tiene que empezar desde cero en todo, como si nunca hubiera aprendido nada. Esa sería una simplificación que perdería precisamente lo más valioso del concepto y que lo convertiría en una propuesta absurda. Nadie puede ni debería pretender
no saber lo que sabe. El conocimiento acumulado es real, tiene valor, y no hay ninguna práctica zen que proponga ignorarlo deliberadamente. Lo que Shoshin describe es algo completamente diferente y mucho más sutil. Una cualidad de la atención que puede coexistir con niveles muy altos de conocimiento y de experiencia y que consiste en la capacidad de aproximarse a cada experiencia, incluyendo las que parecen completamente familiares y perfectamente conocidas, con la apertura y la curiosidad, con que un principiante se aproxima a algo completamente nuevo, sin la carga de lo que ya sabe actuando como filtro previo que determina lo que va a encontrar, sin la urgencia de catalogar y clasificar antes de haber mirado con atención real y sostenida, sin el juicio previo que cierra la posibilidad de ser sorprendido antes de que la experiencia haya tenido tiempo de mostrar lo que tiene para mostrar. Shunryu Suzuki fue extraordinariamente preciso sobre esta distinción a lo largo de toda su enseñanza, y vale la pena reproducir su argumento con el detalle que merece, porque es más sofisticado de lo que el aforismo sobre principiantes y expertos puede sugerir a primera vista. No estaba diciendo que la experiencia y el conocimiento no tienen valor. Estaba señalando algo mucho más específico, que el conocimiento y la experiencia acumulados pueden, paradójicamente, bloquear la percepción directa de lo que realmente está ahí, si se convierten en el filtro primario a través del cual toda nueva experiencia es procesada antes de ser realmente observada. Que la mente que ya sabe puede tener más dificultad para ver ciertas cosas que la mente que todavía está aprendiendo, no porque sepa menos en términos absolutos, sino porque su saber se ha convertido en una capa interpuesta entre ella y la experiencia directa, una capa que procesa y transforma la experiencia antes de que llegue a la consciencia en su forma original. La imagen que más frecuentemente se usa en el Zen para ilustrar esto es la del cuenco lleno y el cuenco vacío. La mente experta es como un cuenco lleno hasta el borde con todo lo que ha acumulado: conocimiento, categorías, juicios, expectativas, referencias, comparaciones. No cabe nada más. Cada nueva experiencia que llega tiene que derramarse porque el cuenco no tiene capacidad de recibirla. La mente del principiante es como un cuenco vacío, listo para recibir lo que llegue exactamente como llegue, sin haberlo prejuzgado de antemano, ni haberle asignado un lugar específico antes de observarlo. Lo que Shoshin propone no es vaciar el cuenco de todo lo que has aprendido, lo cual sería tanto imposible como contraproducente. Propone algo mucho más matizado y más practicable: desarrollar la capacidad de sostener lo que sabes, de tenerlo disponible como recurso sin dejar que actúe como determinante de lo que percibes, de ser capaz de aproximarse a algo familiar como si fuera nuevo, no porque hayas olvidado lo que sabes sobre ello, sino porque has elegido deliberadamente y conscientemente suspender ese conocimiento por el tiempo necesario para ver si hay algo que ese conocimiento te estaba impidiendo notar. Algo que solo es visible cuando la mente no ha llegado ya a sus conclusiones, antes de haber mirado. La textura de Shoshin. Lo que se siente desde dentro. Hay una diferencia en la textura subjetiva de la experiencia de la mente experta y de la mente del principiante que merece ser descrita con cierto detalle, porque es esa diferencia de textura la que hace que Shoshin sea relevante no solo como concepto filosófico, sino como algo que puede cambiar la calidad de tu experiencia nocturna de manera bastante inmediata, si puedes acceder a ella, aunque sea de manera imperfecta y brevísima. La mente experta, cuando está operando en su modo evaluativo completo, tiene una textura que es bastante reconocible una vez que la nombras con precisión suficiente. Es densa, tiene peso,
Genera una sensación de esfuerzo continuo, aunque sea un esfuerzo que se ha vuelto tan automático que ya no se percibe como esfuerzo, sino simplemente como el estado normal de la mente. Hay una actividad constante, un movimiento incesante de producir valoraciones y conclusiones y comparaciones y planes y respuestas, un ruido de fondo que está siempre presente, aunque no siempre sea audible de manera consciente, porque ha sido el estado de fondo durante tanto tiempo que se ha vuelto invisible por su omnipresencia. Esa densidad, ese peso, tiene su utilidad durante el día, cuando hay trabajo real que hacer, y cuando la producción de ese tipo de output tiene valor. Por las noches, cuando no hay trabajo real que hacer, ni output que producir, esa misma densidad se convierte en el obstáculo principal para el descanso, porque sigue presente sin haber recibido ninguna señal clara de que puede cesar. La mente del principiante, cuando se accede a ella, aunque sea brevemente, cuando Shoshin está presente, aunque sea de manera imperfecta, tiene una textura completamente diferente, que también se puede describir con cierta precisión, aunque sea más difícil de capturar con palabras, porque es precisamente la ausencia de ciertas cosas más que la presencia de otras, lo que la remilación define. Es más ligera, hay menos actividad evaluativa, menos urgencia de llegar a conclusiones, menos sensación de que hay algo que resolver o que producir ahora mismo, menos tensión de fondo. Hay más espacio entre los pensamientos, o quizás, más precisamente, hay más espacio alrededor de los pensamientos, de manera que pueden estar presentes sin generar la cadena automática de análisis y evaluación y respuesta que la mente experta activa casi instantáneamente. Hay más capacidad de simplemente estar con lo que está ocurriendo, sin necesitar hacer algo con ello de inmediato, sin necesitar que el momento produzca algo útil para justificar su existencia. Esta diferencia de textura es lo que los practicantes Zen describen cuando hablan de los efectos de la meditación sobre la mente, y es importante aclarar que no están describiendo un estado de trance, ni de vacío mental, ni de ausencia de pensamientos. Están describiendo exactamente este cambio en la relación de la mente con sus propios pensamientos y con su propia actividad, de una relación de procesamiento urgente y denso a una de observación más ligera y más espaciosa, y ese cambio de relación tiene consecuencias en la textura de la experiencia, que son perceptibles incluso en periodos relativamente cortos de práctica, incluso en momentos ordinarios de la vida cotidiana, cuando se desarrolla la sensibilidad suficiente para notarlo. Lo que Shoshin ofrece para esta noche específicamente, para este momento en que estás escuchando esto con la mente que tienes ahora mismo, es una manera de acceder a algo parecido a esa textura más ligera, sin necesitar años de meditación formal, sin necesitar ninguna técnica especial, a través de algo mucho más simple y mucho más inmediatamente disponible. La disposición deliberada de aproximarse a este momento, con la apertura de quien no sabe de antemano cómo va a ser, de quien no ha decidido ya lo que va a encontrar, de quien está dispuesto a que este momento sea simplemente lo que es en lugar de la instancia número X de una categoría que ya tiene bien catalogada. ¿Por qué el experto pierde acceso al asombro? Hay una pérdida específica que ocurre en el proceso de convertirse en experto, una pérdida que pocas veces se examina directamente, porque el proceso de convertirse en experto es generalmente celebrado como un logro, y no se invita a nadie a examinar también lo que ese proceso cuesta. Esa pérdida es el acceso al asombro genuino. El asombro, en el sentido en que lo estoy usando aquí, no es la emoción dramática de quedar boquiabierto ante algo espectacular. Es algo más sutil y más frecuente que eso. Es la experiencia de que algo resulta diferente de como lo esperabas, de que la realidad no coincide completamente con tu representación mental de ella,
de que hay algo ahí que tu sistema de categorías no había capturado y que la experiencia directa revela cuando se le da la oportunidad de hacerlo. El experto pierde progresivamente el acceso a ese tipo de asombro, no porque el mundo se vuelva efectivamente más predecible, sino porque su sistema de categorías se vuelve tan eficiente en anticipar y clasificar que rara vez le da a la experiencia directa la oportunidad de contradecirlo. La clasificación ocurre antes de la observación. La expectativa precede a la percepción. Y el resultado es que la realidad raramente tiene oportunidad de mostrar algo que la representación mental no había anticipado. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de la pérdida del asombro estético, aunque esa pérdida ya sería significativa en sí misma. Tiene consecuencias en la calidad de las relaciones personales, donde la persona que ya sabe lo que el otro va a decir, que ya sabe qué tipo de persona es el otro, que ya ha catalogado al otro en una categoría que determina cómo lo percibe, raramente tiene la experiencia de que el otro la sorprende, no porque el otro no tenga la capacidad de sorprenderla, sino porque su sistema de procesamiento no le da al otro esa oportunidad. Tiene consecuencias en la capacidad de aprendizaje genuino, donde la mente que ya sabe tiene que trabajar mucho más para recibir información que contradice lo que ya sabe que la mente, que todavía no ha formado una posición firme, porque la nueva información tiene que superar no solo la distancia epistémica, sino también la resistencia psicológica a que el sistema de categorías establecido sea cuestionado. Y tiene consecuencias muy directas y muy concretas en la experiencia nocturna, donde la mente experta que no puede sorprenderse, que ha anticipado y catalogado incluso los propios pensamientos y las propias preocupaciones en categorías familiares, se encuentra repitiendo los mismos análisis sobre los mismos temas, con la misma estructura, porque no tiene acceso a una manera diferente de relacionarse con ese material que la saque del bucle. Shoshin, el acceso recuperado al asombro, no resuelve los problemas que la mente rumiativa está intentando resolver, pero cambia la textura del estado mental desde el que esos problemas son sostenidos, y ese cambio de textura puede hacer la diferencia entre una noche de bucle interminable y una noche en que el bucle se interrumpe lo suficiente para que el sueño pueda llegar. Shoshin en la práctica espiritual y sus trampas. Hay una dimensión de la mente experta que resulta especialmente relevante para quien ha tenido algún contacto previo con prácticas contemplativas, con meditación, con filosofía budista o zen o con cualquier otro tipo de trabajo interior, y que puede resultar incómoda de examinar precisamente porque afecta a algo que generalmente se considera un activo y no un obstáculo. La mente experta no respeta las fronteras del ámbito donde su expertise es realmente útil. Se aplica a todo con la misma automaticidad, incluyendo a las prácticas que están diseñadas específicamente para trascender el modo evaluativo de la mente. Y cuando la mente experta se aplica a la meditación, a las enseñanzas espirituales o al trabajo de autoconocimiento, produce algo que los maestros zen han señalado durante siglos como uno de los obstáculos más difíciles de reconocer y superar, precisamente porque está disfrazado de conocimiento en lugar de estar disfrazado de ignorancia. El conocimiento espiritual como sustituto de la experiencia espiritual directa. Es completamente posible saber mucho sobre la impermanencia, conocer la palabra Pali Anicca y su historia, poder explicar la diferencia entre las distintas maneras en que el budismo Theravada y el budismo Mahayana abordan el concepto, haber leído varios libros sobre el tema y haber subrayado los pasajes más relevantes, y simultáneamente no haber sentido de verdad con el cuerpo y no solo con la mente conceptual, que este momento específico, este instante preciso, es impermanente y no volverá. Es completamente posible conocer el concepto de la mente del principiante.
entenderlo intelectualmente con toda la precisión que un texto sobre el tema puede proporcionar, ser capaz de explicárselo a otros con claridad y con ejemplos pertinentes, y simultáneamente estar operando completamente desde la mente experta que clasifica la enseñanza, la compara con otras enseñanzas que ya conoce, la evalúa en términos de su coherencia interna y de su originalidad respecto a otras tradiciones, y la archiva junto a todo lo que ya sabe sobre el tema, sin que ninguna de estas operaciones genere ningún cambio real en la manera en que la mente se relaciona con su propia actividad evaluativa. El maestro Suzuki era muy consciente de este riesgo y lo señalaba directamente en sus enseñanzas con una franqueza que a veces resultaba incómoda para sus estudiantes más avanzados. El problema del estudiante avanzado de Zen, decía, no es que no sepa suficiente, es que ya sabe demasiado, en el sentido de que su conocimiento se ha vuelto tan sólido, tan bien organizado, tan integrado en su identidad como practicante, que le es casi imposible aproximarse a la práctica con la apertura del principiante. Ya tiene expectativas sobre cómo debería sentirse la meditación correcta, sobre qué estados debería producir una sesión exitosa, sobre si lo que está experimentando en este momento es el tipo correcto de experiencia o si se está desviando de algo. Y esas expectativas, precisamente porque vienen de un conocimiento real y no de la ignorancia, son mucho más difíciles de ver y de soltar que las expectativas del principiante absoluto que todavía no ha tenido tiempo de formarse una idea rígida de cómo deberían ser las cosas. Esta trampa, la del conocimiento espiritual, que se convierte en obstáculo para la experiencia espiritual, no se resuelve acumulando más conocimiento. Se resuelve desarrollando la capacidad de sostener el conocimiento con ligereza, de tenerlo disponible sin estar atrapado en él, de poder soltar temporalmente lo que sabes, para ver si hay algo que ese saber te estaba impidiendo percibir directamente. Eso es, precisamente, Shoshin en su aplicación más directa y más difícil. Pausa de silencio. Deja que todo lo que hemos explorado hasta ahora repose, sin necesitar evaluarlo ni determinar si lo entendiste correctamente, ni compararlo con otras cosas que sabes sobre el tema. Solo descansa aquí, con este sonido, con este momento, sin el filtro de lo que debería ser.
3 puertas de entrada a Shoshin esta noche. Quiero hacer todo esto completamente concreto, con 3 maneras específicas de acceder a algo parecido a Shoshin esta noche, en este momento, sin ninguna preparación especial, sin necesitar que funcionen perfectamente ni que produzcan ningún resultado particular, porque la expectativa de un resultado específico es precisamente la clase de cosa que Shoshin propone soltar. La primera es escuchar la música que acompaña este vídeo como si fuera la primera vez que percibes que el sonido puede tener esta calidad particular, esta textura, este efecto sobre el cuerpo. No este tipo de música específicamente, sino la música en general. El fenómeno de que vibraciones en el aire puedan generar algo que se siente de esta manera. Esto es imposible de hacer completamente y de manera sostenida porque claramente has escuchado música durante toda tu vida y no puedes deshacer eso. Pero es posible intentarlo durante unos segundos, orientar la atención hacia el sonido como si lo estuvieras descubriendo ahora mismo, y en esos segundos la experiencia de la música cambia de algo que se está procesando en segundo plano a algo que está completamente presente en primero. La segunda es sentir el peso de tu cuerpo en contacto con lo que tienes debajo, como si fuera la primera vez que percibes que tienes un cuerpo con peso, que ese peso descansa sobre algo, que hay una superficie que te sostiene sin que tengas que hacer nada para conseguirlo. La sensación de gravedad es tan constante y tan completamente integrada en la experiencia ordinaria que normalmente pasa inadvertida de manera casi total. Pero si diriges la atención hacia ella, si la tratas como algo nuevo en lugar de como algo obvio, cambia de algo invisible a algo completamente concreto y presente. Y si lo miras con suficiente atención, extraordinariamente curioso. La tercera es notar que estás consciente. No pensar en que estás consciente. No analizar qué significa la consciencia. No comparar diferentes teorías filosóficas sobre su naturaleza. Solo notar directamente que hay algo aquí que está percibiendo todo lo demás. Los sonidos, las sensaciones físicas, los pensamientos que pasan, las emociones que están presentes. Hay algo que los percibe y que no es ninguno de ellos, que está aquí independientemente de cuál de ellos esté ocurriendo en cada momento. Notar eso, aunque sea por un instante, sin intentar analizarlo ni definirlo, ni catalogarlo en ninguna categoría filosófica de las que quizás ya tienes disponibles, es la forma más directa de Shoshin que existe y al mismo tiempo la más difícil de sostener porque la mente experta casi inevitablemente lo convierte en objeto de análisis en cuanto lo nota. Ninguna de estas 3 puertas requiere que hayas entendido perfectamente todo lo que hemos explorado esta noche. Requieren solo una cosa, que es al mismo tiempo muy simple y muy difícil. La disposición de soltar por un momento lo que crees que ya sabes. Sobre la música, sobre la gravedad, sobre la consciencia, y simplemente estar con la experiencia directa de cada una de ellas sin procesarla inmediatamente. La mente del experto en la noche. Un retrato honesto. Quiero hacer algo que pocas veces se hace en este tipo de contenido, que es describir con honestidad completa lo que ocurre en la mente de alguien con una mente muy activa y muy analítica cuando intenta dormir y no puede, porque creo que ese retrato honesto es más útil que cualquier conjunto de instrucciones sobre cómo debería ser. Son las 12 de la noche, o la 1, o las 2. El cuerpo está quieto. La habitación está oscura. Las condiciones externas para el descanso están en orden. Y la mente está haciendo esto, revisando la reunión de la tarde, evaluando si lo que dijo fue lo más apropiado dado el contexto, considerando lo que debería haber dicho en su lugar, anticipando cómo va a responder la otra persona mañana, planeando lo que dirá en respuesta a esa respuesta, evaluando el plan, encontrando un fallo en el plan, revisando el plan, anticipando una respuesta diferente, planeando para esa,
notando que llevas un rato sin poder dormir, calculando cuántas horas te quedan si te duermes ahora, evaluando si eso es suficiente para funcionar bien mañana, determinando que probablemente no es suficiente, añadiendo esa preocupación a la lista de cosas que procesar, notando que la lista se ha hecho más larga en los últimos minutos en lugar de más corta. Ese proceso, que cualquier persona con ese tipo de mente reconocerá con una precisión que puede resultar incómoda, es la mente experta operando exactamente como sabe operar, aplicando sus herramientas habituales a un contexto donde esas herramientas no producen nada útil. No porque las herramientas sean malas, sino porque este no es el contexto para el que fueron diseñadas. Shoshin no promete interrumpir ese proceso de golpe ni hacerlo desaparecer en cuanto lo intentas. Lo que puede hacer, con práctica y con la disposición adecuada, es crear pequeños espacios en ese proceso, momentos de pausa en el bucle donde la mente está simplemente aquí, en lugar de en la reunión de ayer o en la de mañana. Y esos momentos, aunque sean breves y aunque el bucle se reactive después, cambian la textura de la noche de una manera que con el tiempo y con la práctica se puede ir ampliando. El precio de no saber y el regalo que contiene. Quiero ser completamente honesto sobre algo que la conversación sobre Shoshin raramente menciona de manera directa, porque creo que la honestidad es más útil que la presentación idealizada de cualquier práctica espiritual, y porque omitir esto sería presentar Shoshin como algo más fácil y más cómodo de lo que realmente es. Desarrollar la mente del principiante, cultivar Shoshin, tiene un coste real, además de todos los beneficios de los que hemos hablado. El coste es la renuncia, aunque sea temporal y aunque sea solo en ciertos momentos, a un tipo específico de seguridad. La seguridad que da el saber, la sensación de orientación y de competencia que viene de tener categorías bien establecidas para todo lo que encuentras, la comodidad de no necesitar empezar desde cero en nada, porque ya tienes referencias y marcos y experiencia acumulada que te orientan en casi cualquier situación. Soltar eso, aunque sea brevemente, aunque sea solo por el tiempo que dura un momento de Shoshin genuino, requiere una tolerancia a la incertidumbre que no es cómoda y que no debería presentarse como si lo fuera. Ver algo familiar como si fuera nuevo implica, por definición, no saber completamente de antemano lo que vas a encontrar. Escuchar a alguien con la disposición del principiante, en lugar de con las categorías del experto, implica la posibilidad real de que diga algo que te sorprenda, algo que no encaje en lo que ya pensabas sobre esa persona, algo que requiera que ajustes la representación mental que habías construido. Aproximarse a este momento como si fuera nuevo implica la posibilidad de que sea diferente de lo que esperas. Y esa posibilidad, aunque sea la fuente del asombro y de la frescura que Shoshin puede traer, también es una fuente de incomodidad para una mente que ha construido su eficiencia sobre la capacidad de anticipar. Y sin embargo, y esto es lo que me parece importante señalar al final de esta exploración, lo que se gana con esa incomodidad es algo que la mente experta, por toda su eficiencia y por toda su velocidad, no puede proporcionar. El contacto directo con la experiencia tal como es, no como la representación mental de la experiencia filtrada por el sistema de categorías. La posibilidad genuina de ser sorprendido, la posibilidad de que algo resulte diferente de como lo esperabas, la posibilidad de que las personas y las situaciones y los momentos sean más complejos y más ricos de lo que tus categorías podían capturar, que tengan dimensiones que el sistema de reconocimiento de patrones no había detectado, porque estaba demasiado ocupado, confirmando lo que ya esperaba encontrar. Por las noches, lo que se gana con Shoshin es igualmente concreto y igualmente real. La posibilidad de que este momento no sea simplemente la instancia número X del problema que llevas días o semanas o meses rumiando, catalogado bajo la categoría familiar de preocupación por tal cosa, procesado con las mismas herramientas analíticas que todas las veces anteriores.
La posibilidad de que sea algo nuevo, algo con su propia textura específica y única, algo que puede ser simplemente esto en lugar de la enésima repetición de aquello. Y esa posibilidad, esa apertura a que este momento sea algo diferente de lo que esperas, es a veces suficiente para interrumpir el bucle el tiempo necesario para que el sueño pueda llegar. Volver a empezar. La práctica de Shoshin. Shunryu Suzuki dijo en sus últimas enseñanzas, cuando su salud ya estaba claramente deteriorándose y cuando sabía que le quedaba poco tiempo, algo que me parece la descripción más honesta y más útil de la práctica de Shoshin que he encontrado. Dijo que la práctica Zen no es algo que se alcanza una vez y se mantiene permanentemente. No es un estado que se consigue después de suficiente esfuerzo y que luego permanece disponible sin necesidad de más trabajo. Dijo que la práctica es el volver a empezar, continuo y renovado, en cada momento, sin drama y sin juicio por haber necesitado volver. La mente experta va a seguir siendo la mente experta. Va a seguir catalogando, evaluando, comparando, analizando, porque eso es lo que sabe hacer y porque en muchos contextos eso es exactamente lo que se necesita que haga. Shoshin no elimina la mente experta ni la reemplaza con otra mente permanentemente más abierta y más ligera. Lo que hace es introducir la posibilidad del volver a empezar. La capacidad de notar cuando la mente experta ha tomado el control del modo evaluativo automático en un contexto donde ese modo no es útil. Y de soltar eso y volver a la apertura del principiante, sin hacer de ese soltar algo más complicado de lo que es, sin añadir al bucle la evaluación de si lo estás haciendo correctamente. Volver a empezar. Eso es Shoshin, en su forma más práctica y más accesible. Esta noche, si la mente experta ha estado evaluando todo lo que has escuchado, determinando si es correcto o incorrecto según tus referencias previas, comparando con otras enseñanzas que conoces, encontrando los puntos débiles del argumento, eso está completamente bien. Es lo que la mente experta hace. Y ahora mismo, en este momento, puedes simplemente notar eso y volver al principio, a este sonido, a esta respiración, a este peso del cuerpo, sin drama, sin frustración, sin necesitar haber mantenido Shoshin durante toda la noche para que este momento de volver tenga valor. El principiante cae, se levanta, vuelve a empezar, sin hacer de la caída algo más importante de lo que es. Cierre. Si todavía estás escuchando, has recorrido esta noche el territorio de algo que el maestro Shunryu Suzuki describió, en el crepúsculo de su vida y de su enseñanza, como la cualidad más importante y más difícil de cultivar en la práctica, la capacidad de aproximarse a la propia experiencia, incluida la experiencia más familiar y más cotidiana, con la apertura y la curiosidad de quien todavía no ha decidido de antemano lo que va a encontrar. La mente experta tiene su lugar, su valor, sus contextos donde es exactamente lo que se necesita. Nada de lo que hemos explorado esta noche niega eso. Lo que sí señala es que hay también momentos, y las noches difíciles son de esos momentos, donde lo que se necesita no es más análisis, sino más apertura, no más evaluación, sino más presencia, no más categorías, sino más espacio para que la experiencia sea lo que es, sin necesitar ser clasificada inmediatamente en algo ya conocido. No tienes que haber entendido perfectamente Shoshin esta noche para que algo de lo que hemos explorado tenga algún efecto. No tienes que haber practicado correctamente ni haber llegado a ningún estado especial. Solo tienes que estar aquí, en este momento, con la disposición de que este momento sea lo que es, en lugar de lo que la mente experta esperaba que fuera. Eso es suficiente. Esta noche, eso es completamente suficiente. Si esta noche te ha acompañado, hay más vídeos en este canal que continúan desde aquí, cada uno explorando un ángulo diferente de la sabiduría budista y zen para las noches difíciles. Te esperan aquí cuando los necesites.
Por ahora, deja que la música continúe. Deja que la mente experta descanse de su trabajo por esta noche. No hay nada que evaluar, nada que catalogar, nada que determinar si es correcto o incorrecto antes de poder dormir. Solo esto, solo ahora,